Era. En la W, una noticia. Nos atiende Mauricio Liscano. Don Mauricio tiene una tarea muy importante que es necesaria para enviar señales al país. El cambio de la estructura del aparato del gobierno, sobre todo desde la Casa de Nariño. El nuevo gobierno se encontró como, pues ya lo sabíamos, una cantidad de altas consejerías que no eran nada distinto que duplicar funciones de ministerios. Y así, una cantidad de hechos con los cuales, mientras que se está proponiendo una muy dura reforma tributaria, pues el gobierno quiere enviar una señal de austeridad. Por eso vamos a hablar con el director de esta cirugía, que es el doctor Mauricio Liscano. Es una cirugía complicada, y con riesgos porque, pues obviamente hay ahí daños colaterales de gente que no va a estar de acuerdo con el tremendo recorte que vamos a vivir. El doctor Liscano está al frente del DAPRE, que también todo eso va a cambiar, porque teníamos un jefe de gabinete, secretaría general, departamento administrativo, y por eso el doctor Liscano nos va a explicar en qué consiste esta operación. Doctor Liscano, primero que todo, no le había felicitado, celebramos mucho su nombramiento y le deseamos muchos éxitos para el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos los oyentes. Bueno, el paciente ya está con anestesia en el quirófano. Cuéntenos qué es lo que le va a recortar. Bueno, en primer lugar nos encontramos con una situación bastante triste y lamentable para el país. Encontramos una presidencia de la República con 12 consejerías, que cada consejería de estas pues se gana alrededor, tiene el mismo estatus de ministro, se gana el mismo sueldo de un ministro. Se tenían asesores, digamos, casi ganando el mismo sueldo del ministro, asesores de los asesores. Además de ellos, pues cada uno lo primero que llegaba a pedir era su carro, obviamente blindado, algunos con 2 carros, y otros pues con también asesores con carros, obviamente sus celulares, todo un despliegue, digamos, burocrático a nuestro juicio innecesario, porque muchos de estas altas consejerías pues son exactamente el mismo nombre que el ministerio, y lo único que generaba no solo una duplicidad de funciones, sino muchas veces un conflicto entre el alto consejero que estaba al lado del presidente y los ministros, que muchas veces no tenían ese acceso al presidente. Entonces, en ese orden de ideas, pues no solo por una medida de austeridad, sino también además de eficiencia, de tener un relacionamiento más fuerte entre los ministros y el presidente directo y no tener tanto intermediario que evita la eficiencia del Estado, pues tomó la decisión de eliminar, pues son 12, estamos en el estudio, creo que vamos a llegar más o menos entre unas 4, máximo 5, a lo sumo, eliminando todo este aparato burocrático que existe. Estas 4, pues algunas que son de ley, ¿no? Digamos, el Alto Comisionado para la Paz es de ley, seguramente el Consejero para la Juventud, pues porque maneja toda la política de juventudes, Colombia Joven, pues no podrá ser eliminado. Estamos estudiando, digamos, cuáles de esas quedan 4, unas verdaderamente consejerías transversales y que cumplan funciones para el país. Director, usted habla de toda esta reforma del gobierno, se quitan, salen consejerías, pero también hablemos de los ministerios, porque es la hora y no hay ministro o ministra de ciencia. ¿Usted cree que definitivamente ese ministerio se va a quitar? Porque tampoco lo veo para hoy en esa toma de posesión que tendrá el presidente Gustavo Petro. No, la ciencia y la tecnología es una de las prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo ha dicho en todas sus interlocuciones, esta transición a una economía del conocimiento, una economía más productiva, reindustrializada, tiene que tener como base la tecnología, simplemente precisamente porque es el más importante, uno de los más importantes para el presidente, es que pues está tomando su tiempo. Yo creo que el gabinete está quedando muy bien confeccionado, es algo que ha hecho directamente el presidente, eso no se lo ha delegado a nadie, ni ha escuchado consejos de nadie. Él lo ha hecho directamente y por eso en este tema donde él quiere acertar, como lo ha hecho en otras partes donde se ha demorado, como el DNP, que lo hizo hace 2 días, pues lo hace precisamente porque él mismo está entrevistando, él mismo está escuchando, él mismo está haciéndolo todo, y en ciencia y tecnología no va a ser la excepción.
Doctor Lizcano, se van a eliminar muchas de las consejerías, pero se van a crear dos ministerios, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia, pues que van a crear nueva burocracia. Esto no quiere decir que llegamos a un escenario pues similar en términos de burocracia. No solo, además van a eliminar las altas consejerías, el presidente ha dicho que quiere recortar todas las nóminas paralelas, corbatas, personas que tienen 4 y 5 contratos en el Estado, que hay muchas personas que no van a trabajar a los ministerios o que aparte también de la pandemia ya, digamos, se relajó un poco el seguimiento a todos esos contratos, gastos superfluos, suntuosos. Estamos tratando de llegar a más o menos un 30% en todo ese tipo de gastos para poder, como dijo en su momento, como dijo Julio, enviarle un mensaje al país de que si vamos a hacer una reforma tributaria, pues el que tiene que dar ejemplo es el Estado para que esos recursos que vienen de la reforma pues vayan a inversión y no a burocracia. En cuanto a los ministerios, pues hoy solamente hay un ministerio que realmente sí se va a crear y que está ya decidido por programa de gobierno, por compromiso con la sociedad, que es el Ministerio de la Igualdad. Pero ese Ministerio de la Igualdad no implica una nueva burocracia, un nuevo aparato, se va a construir desde el DPS. La idea es tomar ya la estructura, digamos, burocrática que tiene el DPS, más seguramente algunos otros, digamos, programas que tiene el gobierno, por ejemplo, inclusive de jóvenes, que está en la presidencia, pues sería ese ministerio, como otros temas que ya en un momento anunciaremos, y ellos serán la base de ese nuevo ministerio. Luego no se crearán nuevos cargos, sino que se transformarán, se articularán y se cambiarán algunas funciones del Estado. Sí, yo quisiera preguntarle, doctor Lizcano, ahora que usted menciona las corbatas y esos contratos que hay en varios ministerios de personas que no van a trabajar y que tal vez sean cuotas políticas, ¿cómo van a hacer para identificar eso y para poderlo depurar? Porque pues me imagino que hay muchos. Primero, con seguimiento, los ministros tienen, pues es una orden del presidente que no lo dijo en el Consejo de Ministros y además lo tuiteó y es una obsesión del presidente. Ellos son los que tienen que hacer cumplir la orden del presidente. Y ellos y los directores, que son todos, digamos, de resorte del señor presidente aquí, en ese orden de ideas, pues ellos son los que tienen que hacer esa verificación y los que tienen que empezar a mostrarle al presidente, seguramente de acuerdo a los indicadores que vamos a construir y a una etapa de seguimiento que ya estamos construyendo desde Palacio, pues tendrán que mostrar al presidente cómo están esos recortes con hechos y datos. Al presidente le tendrán que rendir cuentas. Director, en medio de todos estos cambios, usted también ha anunciado que cambia la estructura física de esa parte del centro, donde está la Casa de Nariño, donde está el Congreso. ¿Definitivamente se van todas esas rejas? Hay dos cambios, digamos, en la estructura. Bueno, me faltó anunciar eso, lo que preguntó Julio, es que se va a eliminar el superministerio. Es que nos encontramos que en Palacio había realmente un superministerio. Imagínense que entre las funciones del superministerio de Palacio estaba el nombramiento y la autorización de los embajadores de Colombia. Y así nos encontramos que habían eliminado la secretaría privada y que todo estaba concentrado en una o dos personas. Nosotros no queremos pues, unos consejeros o unos secretarios generales, unos superministros que concentren todo el poder y que casi que dos personas sean las que gobiernan el Estado, inclusive en desmedro del mismo señor presidente. Entonces lo primero que vamos a hacer allí es eliminar esa superjefatura poderosísima que existía en Palacio. Ya le devolvimos el día de ayer al señor ministro de Relaciones Exteriores sus facultades para nombrar embajadores y para sancionar embajadores que nos sorprendió, estaban en la presidencia de la República. Y no vamos a tener un superministro, sino vamos a volver a la figura antigua del secretario general, que es mucho más prudente, mucho más eficiente, y creación de la secretaría privada. Lo que vamos a hacer por ahora, pues porque esto es patrimonio de las rejas, pero sí queremos hacer una presidencia mucho más abierta al ciudadano, no solo físicamente, sino mentalmente, en cómo el presidente va a llegar a las regiones, cómo se puede comunicar con él. Vamos a tener todo un sistema, pues, lo vamos a ir anunciando, de comunicaciones virtuales con el presidente, las visitas a las regiones que van a ser permanentes. Quiere escuchar, quiere estar en la calle, quiere estar con los ciudadanos. Recuerden que este es un gobierno popular, es decir, es un gobierno que es con y para el pueblo, y eso implica, pues, unos símbolos que son importantes. Uno de ellos ya ustedes lo han visto, que es la espada de Bolívar. Lo dijo el presidente, que ya está además al servicio, está en la entrada de Palacio, o sea, en la recepción,
y vamos a buscarle un sitio donde los ciudadanos lo puedan ver más dentro del palacio. Y lo segundo es, vamos a quitar algunas rejas, pues obviamente tomará un tiempo mientras todo el tema de patrimonio además queda bien hecho. Por ahora vamos a abrir las rejas que están en la plazoleta de Núñez, lo que conecta entre el Congreso y el Senado, para que los ciudadanos puedan caminar por ahí, ver su Palacio de Nariño, ver su Congreso por detrás. Vamos a abrir un poco más el centro porque es que realmente está colapsado. O sea, son 4 o 5 cuadras a la redonda del Palacio donde nadie puede pasar, ni siquiera peatonalmente muchas veces, obviamente menos vehicularmente. Vamos a empezar a quitar esas barreras pues para que los ciudadanos, por ahora vehicularmente no, pero sí puedan caminar, disfrutar el centro, aumentar el turismo, ver su Palacio de Nariño, un Palacio de Nariño mucho más cerca a los ciudadanos. Don Mauricio, la séptima de la octava. Don Mauricio, Señor. ese superministerio que usted encontró, ¿es un superministerio de qué tamaño? ¿Cuántas personas trabajan ahí? El superministerio, digamos, como todo, pues digamos es la presidencia de la República, pero ese era un superministerio, digamos, muy robusto de 700, 800 personas, que nosotros vamos a tratar de reducir a su mayor esfuerzo a unas 400, 450, y las personas que vamos a dejar en su mayoría, pues son las personas operativas que tienen que cumplir la función de apoyo a la presidencia de la República. Nosotros aspiramos en estos dos meses que dura la reforma, 3 meses más o menos, porque tenemos que ir a Hacienda, Función Pública, eso pues no es tan inmediato. Por ahora esperamos reducir a unas 450, unas 500 personas a lo sumo. Por ahora la decisión que tomamos fue congelar la nómina. Encontramos 150 vacantes y decidimos no llenarlas, es decir, las vamos a dejar vacantes mientras las eliminamos, y las personas que vamos a ingresar, que van a llegar algunas, pues van a ser en reemplazo de otras que trabajaban en el antiguo gobierno. Hay otro tema delicado, don Mauricio, y tiene que ver con algo que usted dijo. En la Casa de Nariño se manejaban las embajadas. Y resulta que por cuenta de que las embajadas reportaban a la Casa de Nariño, entre otras, hay unos embajadores y especialmente unas embajadoras que no se quieren ir, que tienen una excusa, que se tienen que quedar más, que les falta por terminar su misión, que presentaron la carta de renuncia tardíamente, que no es... en fin, ¿cómo van a manejar ustedes esa situación de los embajadores que no han entendido que cambió el gobierno? Pues los embajadores todos por constitución y ley, o más por ley, son de libre nombramiento y remoción. Lo que pasa es que algunos son de carrera. Entonces, ese, digamos, ya es una pregunta para el canciller. Yo no tengo pues más detalles de quién sale o quién se queda o cómo va a funcionar eso. Si realmente, además, precisamente porque le devolvimos las funciones, ya no tengo, digamos, ningún acceso o manejo de ese tipo de decisiones. Pero lo que sí está claro es que el canciller ha dicho que vamos a privilegiar más la carrera diplomática. Va a haber un esfuerzo mucho más grande para que la mayoría o por lo menos un porcentaje mayor sea de embajadores de carrera diplomática y que tengan, digamos, pues las condiciones para ayudarnos a volver a retomar una política exterior y que Colombia sea un país mucho más protagonista del contexto internacional. Pero ya detalles, pues yo sí creo que es una pregunta para el señor canciller, quien ya desde esta semana volvió a retomar el liderazgo de la política exterior que anteriormente estaba compartida con en la jefatura del ministerio, pues del superministerio que existía en Palacio. Una última pregunta, don Mauricio. Está la posesión de los ministros. Sin embargo, y como va a escuchar usted en instantes, el reporte Coronel ha hecho unas denuncias bastante comprometedoras con el nombre de la nueva y postulada ministra de las TICs. ¿Ella se va a posesionar hoy? Ella no se va a posesionar hoy. Y digamos, cuando se posesione o cómo lo haga, pues es una decisión sola del señor presidente. El resorte de los ministros, pues es una decisión del presidente, y pues el presidente está evaluando, digamos, y estudiando todas sus decisiones.
él nos anunciará en qué momento, pero no solo ella, digamos, también para no generar suspicacias, digamos, el ministro de Justicia tampoco se va a posesionar hoy, y por supuesto el de Ciencia y Tecnología. Entonces, pues estaremos a la espera cuando tengamos vía libre por parte del señor presidente para la posesión de sus ministros. Usted nos está dando una noticia. En este tema, el gobierno, el señor presidente, está prefiriendo revisar la situación de la ministra y las denuncias que se han conocido. Yo quisiera hacerlo hoy, Julio, porque usted sabe que ese es un resorte del señor presidente y pues a mí no me corresponde, digamos, usurpar esas decisiones. La única persona en este gobierno, y lo digo con todo el mayor respeto al presidente, además al país, la única persona que ha elegido los ministros, que los ha estudiado, que él mismo se ha tomado el tiempo, que los ha, o sea, él ha sido súper celoso en el tema de la confección de su gabinete. Y pues, digamos, de verdad no tengo ninguna información. El presidente es la única persona que sabe qué está pasando. Yo no he recibido, digamos, una contraorden, eso sí lo puedo decir, de cambios ni nada. Lo que sé es que el presidente pues emitió un Twitter nombrándola, y el presidente pues es lo que sabe lo que realmente está pasando. Si es que está pasando, puede que no esté pasando nada. Entonces el presidente es quien toma las decisiones, y seguramente pues si cambia o no cambia, pues él lo decidirá y lo anunciará al país, pero yo no tengo mayor información. Por ahora ella es la ministra porque así lo decidió el señor presidente. Pero falta un detallito, la posesión, y esa es la que no se va a producir hoy. No se va a producir hoy como estaba anunciado. Don Mauricio, muchísimos éxitos en su trabajo. Gracias por atendernos. Y tal vez hay otro tema que usted, que vivió en las entrañas del Congreso, lo conoce mejor que nosotros. Hay un interés de algún sector del Congreso de definitivamente renunciar a una prima de 11 millones de pesos, que sería la primera señal de una rebaja en los ingresos del Congreso que han sido tan criticados. El gobierno apoya a ese senador que, entre otras cosas, hace parte de el colectivo político de gobierno en el Congreso. ¿Ustedes están de acuerdo con esa propuesta que hace ese senador, JP? Nosotros, pues digamos que esta es una iniciativa parlamentaria y yo creo que hay que respetarle su iniciativa. Yo escuché ayer la entrevista, además me pareció muy conmovedora por su historia de vida, y yo sí creo que el gobierno está muy en la línea de que haya unos salarios mucho más bajos para los congresistas, por todo este mensaje que estamos enviando. O sea, yo creo que el mensaje de austeridad no puede ser un solo mensaje del gobierno como lo vamos a hacer, sino que las otras ramas del poder público deben comprometerse a ser más eficientes. El país no entendería que nosotros estemos en una reforma tributaria y a su vez estemos aumentando el aparato burocrático. Y yo creo que ese es un anhelo de todos los colombianos, que los congresistas, pues digamos, tengan los salarios mucho más justos, y que estén de acuerdo a las diferencias con los colombianos. Yo solo le doy un dato: un congresista gana 10 o 12 o 13 millones más que un ministro. Entonces yo creo que sí es bueno dar un ejemplo, digamos, de austeridad, y ojalá el Congreso, pues en su sana decisión y razonamiento, que respetamos, es un poder público independiente, pues tome las mejores decisiones y envíe los mensajes correctos. Y eso yo creo que si todas las ramas del poder público trabajamos en el mismo sentido, porque lo otro serán las Cortes, trabajamos todos en el mismo sentido de austeridad, pues yo creo que este país empieza a cambiar, no solo de parte del Ejecutivo. Mauricio Liscano, el director del DAPRE, el hombre encargado de eliminar el superministerio, el secretario general de la presidencia, el director de gabinete, todo eso se va a concentrar en una nueva oficina con una infraestructura más pequeña. Doctor Liscano, mucha suerte, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.